Descubrí que mi esposo de 33 años planeaba destruirme un miércoles por la tarde, mientras organizaba sus camisas en el vestidor. Ese detalle me persigue. No la traición en sí, sino las camisas. Ralph Lauren, azul marino, las mismas que llevo comprándole desde 1993 cuando no podía pagar más que camisetas de oferta en JCPenney. Las estaba acomodando por color en su armario de cedro cuando escuché su voz saliendo de mi teléfono. Permítanme explicar. Mi hijo menor, Daniel, tuvo una cirugía de rodilla hace un mes. Ligamento cruzado anterior. Accidente jugando fútbol en Stanford. Vino a casa en Scottsdale para recuperarse, y yo instalé un monitor de bebé en su habitación. Una cámara OLED, de las caras, porque quería asegurarme de que no necesitara nada durante la noche. Tenía 20 años y odiaba ser vigilado, pero las madres no dejamos de preocuparnos solo porque nuestros hijos crezcan más altos que nosotras. Daniel había regresado a California 4 días antes. Olvidé desinstalar la aplicación de mi teléfono. La cámara seguía ahí, en su mesa de noche, apuntando a una cama vacía en una habitación vacía, o eso creía. Harrison había estado usando la habitación de Daniel para hacer llamadas. No lo supe hasta ese miércoles, cuando una notificación apareció en mi pantalla. Movimiento detectado. Casi la ignoré. Ojalá la hubiera ignorado. Pero toqué la notificación mientras sostenía una de sus camisas azul marino y escuché la voz de mi esposo, clara como el agua de manantial. Tiene historial de ansiedad. Eso es oro, Mónica. Oro puro. Dejé de respirar. Las recetas de 2018 todavía están en archivo, continuó Harrison. Podía verlo ahora, caminando junto a la ventana de Daniel, de espaldas a la cámara. No sabía que estaba ahí. Pensaba que la habitación estaba muerta. Un espacio seguro. Si lo enmarcamos correctamente, podemos establecer un patrón de inestabilidad emocional. Una voz de mujer salió por el altavoz. Profesional, calmada, como si estuviera discutiendo resultados trimestrales en lugar de mi cordura. He manejado 8 casos como este en los últimos 3 años. Esposas de individuos de alto patrimonio que pensaban que merecían el 50%. Ninguna obtuvo más del 20%. La clave es la documentación. Necesitamos que ella reaccione emocionalmente y que quede registrado. Lo hará, dijo Harrison. Podía escuchar la sonrisa en su voz. 33 años de matrimonio, y conocía cada inflexión, cada pausa. Esta era su voz de cerrar negocios, la que usaba cuando sabía que ya había ganado. Olivia es predecible. Presiona los botones correctos y se desmorona. Siempre ha sido así. Me senté en el borde de nuestra cama, la king size que había escogido hace 15 años cuando nos mudamos a esta casa. La casa que diseñé desde cero, cada azulejo, cada accesorio, cada maldito picaporte, 14 millones de dólares de mi gusto, mi visión, mi vida. Y él planeaba quitármelo todo. La conversación continuó por otros 13 minutos. Lo sé porque la grabé en mi iPad, con las manos temblando tan fuerte que casi lo dejé caer 3 veces. Discutieron estrategia, cronogramas. Una mujer llamada Monica Slade, que aparentemente se especializaba en lo que ella llamaba gestión preventiva de reputación para divorcios de alto patrimonio. Harrison le pagó $140,000. Lo escuché confirmar la transferencia. Hablaron de mis hijos, de mis hijos. Nathan está de nuestro lado, dijo Harrison, y mi corazón se partió por la mitad. Nathan, mi primogénito, 32 años, trabajando como director financiero en la empresa de su padre. Él entiende las implicaciones económicas de un divorcio descontrolado. ¿Y las hijas? Emma es caso perdido. Siempre ha sido la favorita de su madre. Pero Megan. Harrison hizo una pausa. Lo vi girarse hacia la ventana, su perfil recortado contra la luz de la tarde. Megan es manejable, quiere creer en su padre. Podemos usar eso. Lo dijo como si Megan fuera una herramienta, una pieza de ajedrez. Mi hija de 25 años, que me llamaba cada domingo por la noche para contarme sobre su semana, que todavía me pedía mi receta de pastel de zanahoria aunque se la había dado 7 veces, ella era algo para ser usado. La mujer preguntó sobre un expediente. Está casi completo, dijo Harrison. Registros médicos, algunas fotografías que pueden sacarse de contexto, algunos incidentes que he documentado a lo largo de los años, cosas pequeñas, ella olvidando citas, esa vez que se perdió conduciendo a casa de su hermana, el consumo de vino, suficiente para sugerir deterioro cognitivo, suficiente para sembrar dudas. Apagué la aplicación, me quedé ahí sentada por mucho tiempo. La camisa todavía estaba en mi mano, tibia de la secadora. La miré y pensé en todas las cosas que había hecho por este hombre. La carrera que abandoné cuando Nathan nació. Los clientes que rechacé cuando él dijo que me necesitaba en casa. Las cenas que organicé. Los inversionistas que encandilé. Las noches que pasé sola mientras él construía su imperio sobre los cimientos de mi sacrificio. 33 años. 4 hijos. Una vida. Completamente entrelazada con la suya. Y él estaba construyendo un caso para probar que yo estaba loca. No lo confronté. Quiero que entiendan eso. La vieja Olivia lo habría confrontado. La vieja Olivia habría irrumpido en su oficina con la grabación sonando en el altavoz. Habría gritado y llorado y exigido explicaciones. La vieja Olivia le habría dado exactamente lo que quería. Una reacción emocional, documentada, con fecha y hora, utilizable. En cambio, preparé la cena. Filete de res con salsa de champiñones, espárragos al horno, puré de papas con trufa, sus favoritos. Puse la mesa con la vajilla Christofle que compramos en París para nuestro 20º aniversario. Abrí una botella del Opus One
Plan 2018 que él guardaba para ocasiones especiales. Sonreí cuando llegó a casa a las 7:30. Besé su mejilla. Pregunté por su día. Reuniones largas, dijo, aflojándose la corbata. El proyecto de Mission Bay es un dolor de cabeza. Lo siento, cariño. La palabra sabía a ceniza en mi boca. La cena está lista. Miró la mesa, las velas, el vino. Por un momento algo cruzó su rostro. ¿Sospecha? ¿Culpa? Desapareció antes de que pudiera nombrarlo. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión. Solo tenía ganas de cocinar. Sonrió. La misma sonrisa de la que me enamoré en 1988. Cuando era un contratista ambicioso con grandes sueños y mayor determinación. La sonrisa que me convenció de dejar mi trabajo, de mudarme al otro lado del país, de darle todo. Eres demasiado buena conmigo, Liv. Serví su vino. Cenamos juntos, hablando de nada, el clima, el nuevo paisajismo de un vecino. Una gala de caridad el próximo mes a la que ahora sabía que nunca asistiría como su esposa. Lo observé masticar, tragar, beber. Estudié el rostro que había besado 10,000 veces y vi a un extraño. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? La mujer en el teléfono mencionó 8 casos en 3 años. Harrison la encontró hace 1 año. 2. Había estado documentando mis incidentes mientras yo le masajeaba los hombros después de días largos, mientras le escogía corbatas para su cumpleaños, mientras hacíamos el amor en nuestra habitación de $14 millones. El filete se me atoró en la garganta. ¿Estás bien?, preguntó Harrison. Te ves pálida, solo cansada. Que Daniel se haya ido es un ajuste. Él está bien. Los chicos se recuperan rápido. Tomó otro bocado, masticó pensativamente. Te preocupas demasiado, Olivia. Siempre lo has hecho. Quizás deberías hablar con la doctora Méndez de nuevo. La ansiedad. Dejó la oración colgando. Ahora entendía. Cada sugerencia, cada empujoncito gentil hacia la terapia, hacia la medicación, hacia el descanso, todo era evidencia. Migajas de pan que conducían a un retrato de una mujer inestable a quien no se le podía confiar la mitad de 980 millones. Quizás tengas razón, dije. Extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Solo quiero lo mejor para ti. Le apreté de vuelta. Esa noche me acosté en la cama junto a él, escuchando su respiración. Respiraciones profundas, parejas. El sueño de un hombre sin conciencia, sin culpa, sin conocimiento de que su esposa estaba acostada a 10 centímetros de distancia, reescribiendo la historia de todo su matrimonio. Pensé en el expediente, las fotografías, los registros médicos de 2018, cuando tomé el Lexapro por 4 meses después de que mi madre murió. Los incidentes que había documentado. ¿Cuántos eran reales? ¿Cuántos había fabricado? ¿Y Monica Slade? ¿Quién era ella? ¿Cómo alguien se convierte en una destructora profesional de esposas? Necesitaba saberlo. Pero primero, necesitaba entender el tamaño del campo de batalla. Harrison tenía a Nathan. Estaba trabajando en Megan. Mi hermana Patricia había estado actuando extraño últimamente, distante, evasiva. Había cancelado nuestras últimas 4 citas para almorzar con excusas débiles. ¿Era Patricia parte de esto también? El pensamiento me dio náuseas. Me levanté de la cama a las 3 a.m. y fui a la oficina de Harrison en casa. Nunca la cerraba con llave. ¿Por qué lo haría? Yo era solo su esposa ansiosa y olvidadiza, demasiado ocupada acomodando camisas para anotar algo importante. Su laptop estaba protegida con contraseña, pero yo conocía la contraseña. Nuestra fecha de aniversario de bodas, al revés. Más el año en que Nathan nació. Había usado la misma fórmula por 21 años, porque era lo suficientemente arrogante para creer que yo nunca pensaría en buscar. Encontré el correo de Monica Slade en su carpeta de eliminados. Había vaciado la papelera, pero no sabía sobre la copia de seguridad del servidor. Yo sí. La configuré yo misma cuando él se quejó de perder archivos importantes hace 4 años. El correo contenía un adjunto, un PDF titulado Ashford O. Evaluación preliminar. Lo abrí. 42 páginas. Mi vida diseccionada y distorsionada. Fotos mías en un evento de caridad, copa de vino en mano, ojos semicerrados en medio de un parpadeo, con la leyenda Evidencia de intoxicación pública, abril 2022. Una captura de pantalla de un mensaje de texto que le había enviado a Emma. Siento que estoy perdiendo la cabeza con todo lo que está pasando. Presentado sin contexto, sin el hecho de que estaba planeando su fiesta sorpresa de cumpleaños mientras manejaba las solicitudes universitarias de Daniel. Página tras página de mis palabras, mis momentos, mis luchas humanas ordinarias, retorcidas en evidencia de colapso mental. Y al final, una nota de Monica Slade. Con la presentación adecuada, este expediente debería ser suficiente para establecer a la señora Ashford como una testigo poco confiable de su propio matrimonio. Recomiendo acelerar el cronograma. El cliente reporta que la esposa se ha vuelto sospechosa. Sugiero iniciar fase 2. Remoción de la residencia principal dentro de 45 días. 45 días. Iban a quitarme mi casa en 45 días. Cerré la laptop. Caminé de regreso a la habitación. Me metí en la cama junto a mi esposo, que seguía durmiendo el sueño de los
los inocentes. Y comencé a planear. A la mañana siguiente, Harrison se fue a la oficina a las 6:30 am. Lo besé de despedida como siempre. Lo despedí con la mano desde la puerta como siempre. Esperé hasta que su Porsche desapareció al doblar la esquina. Entonces llamé a Emma. Mamá, son apenas las 7. ¿Está todo bien? Necesito que vengas a Scottsdale este fin de semana. No le digas a tu padre. No le digas a Megan. Solo ven. Silencio en la línea. Mi hija práctica y escéptica. Procesando. Mamá, ¿qué está pasando? Te explicaré cuando llegues. Pero Emma. Hice una pausa, mirando el camino de entrada vacío, el césped perfecto, la casa que construí y estaba a punto de perder. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Siempre. Bien, porque acabo de descubrir algo sobre tu padre, sobre esta familia, y necesito a alguien de mi lado antes de averiguar qué tan profundo llega esto. Me colgué antes de poder decir más. En el mostrador de la cocina, mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Almuerzo el jueves, yo invito. Tenemos que hablar sobre la propiedad de mamá. Nuestra madre llevaba 6 años muerta. No quedaba ninguna propiedad que discutir. Me quedé mirando el mensaje, recordando lo que Harrison había dicho sobre presionar los botones correctos, sobre hacerme reaccionar. ¿Era este el comienzo de la fase 2? ¿Era mi propia hermana parte del plan para probar que yo era inestable? Escribí de vuelta. Claro, tú escoge el lugar. Si querían jugar un juego, yo jugaría. Pero esta vez, yo escribiría las reglas. Emma llegó el sábado por la mañana con una maleta pequeña y una expresión que no había visto desde que tenía 15 años, y descubrió que su mejor amiga le había robado el novio. Mamá, pareces que no has dormido en una semana. Casi. Nos sentamos en la terraza trasera, el único lugar de esta casa que todavía sentía como mío. La había diseñado alrededor de una mesa de hierro forjado que encontré en un mercado de antigüedades en Sedona, cuando Harrison y yo solíamos hacer excursiones juntos, cuando él me sostenía la mano mientras yo regateaba por artesanías. La mesa era sólida, con una pátina de años de sol del desierto, y había servido incontables desayunos familiares en su superficie. Me preguntaba si me dejarían conservarla. Le mostré a Emma la grabación primero. Observé su rostro mientras escuchaba la voz de su padre, calmada y estratégica, discutiendo cómo probar que su madre era inestable. No lloró. Mi hija era demasiado práctica para las lágrimas. Esa es Monica Slade, dijo cuando la voz de la mujer salió por el altavoz. He escuchado ese nombre antes. ¿Dónde? Papá la mencionó en Navidad. Pensé que era una consultora para el proyecto de Mission Bay, algún tipo de asesora legal. Emma presionó pausa, con la mandíbula tensa. Se la presentó a Nathan. El nombre me golpeó como agua fría. ¿Nathan la conoce? Tuvieron un café juntos en febrero. Lo vi en su historia de Instagram. Lo borró al día siguiente. Mi hijo, mi primogénito, el bebé que amamanté durante 15 meses, el niño pequeño cuyos pesadillas calmé, el adolescente cuyas solicitudes universitarias revisé 18 veces. Había tomado café con la mujer contratada para destruirme. Necesito saber quién más está involucrado, dije. Tu padre mencionó un expediente, fotografías, registros médicos, incidentes que ha estado documentando por años. Alguien le ha estado ayudando a recopilar esta información. Emma estuvo callada por un momento. La tía Patricia ha estado rara últimamente. Lo noté. No, mamá, realmente rara. Sacó su teléfono, buscó entre mensajes de texto. Mira esto. Me escribió el mes pasado preguntando sobre tu forma de beber. Dijo que estaba preocupada porque parecías diferente en la Pascua. Recordé la Pascua. Había tomado 2 copas de vino con la cena, como siempre. Patricia me había tomado una foto a mitad de una carcajada, ojos arrugados, copa levantada. En ese momento, pensé que estaba capturando un momento feliz. Ahora me preguntaba si estaba en el expediente. Ha estado haciendo preguntas, continuó Emma, sobre tus horarios de sueño, tus citas, si has estado olvidadiza. Pensé que solo estaba siendo entrometida, pero si papá le está pagando, no sabemos eso todavía. Mamá, Emma dejó su teléfono. La tía Patricia se declaró en bancarrota hace 4 años. Perdió el departamento en Tucson y de repente está manejando una BMW nueva y hablando de un condominio en San Diego. ¿De dónde viene ese dinero? Pensé en mi hermana, 2 años menor, siempre a mi sombra. Había resentido mi matrimonio con Harrison desde el principio, no porque no le gustara, sino porque le gustaba demasiado. La atrapé coqueteando con él en nuestra recepción de bodas, riéndose muy fuerte de sus chistes, tocándole el brazo. Lo descarté como inofensivo. 33 años después, ya no estaba tan segura. Voy a almorzar con ella el jueves, dije. Quiere discutir la propiedad de mamá. Mamá lleva 6 años muerta. Exactamente. El domingo por la mañana, Megan llamó. Mamá, voy a ir a casa el próximo fin de semana para el cumpleaños de papá. ¿Puedes ayudarme a planear algo? El cumpleaños de Harrison. Lo había olvidado. 62 años. Y yo había estado planeando sus fiestas desde que cumplió 28. La primera fue en nuestro departamento estudio en Oakland. 10 invitados. Un pastel que horneé yo misma porque no podíamos pagar una pastelería. El año pasado, renté un salón privado en el Phoenician. Por supuesto, cariño. ¿Qué tenías en mente? Estaba pensando en algo íntimo. Solo la familia
familia, quizás una cena en la casa. Algo en su voz sonaba ensayado, demasiado brillante, demasiado ansiosa. Mi hija era una mentirosa terrible. Lo había heredado de mí. Suena perfecto. ¿A quién debería invitar? Bueno, a Nathan y su novia. A Emma, obviamente. A Daniel si puede volar. Y quizás a la tía Patricia. Ahí estaba. La trampa. Patricia no ha venido a una cena familiar en 3 años. Lo sé, pero papá mencionó que ha estado hablando con ella últimamente. Pensó que sería bonito reconectar. Papá pensó. Cada oración empezaba con él. Megan, cariño, ¿está todo bien? Suenas un poco tensa. Estoy bien, solo ocupada con el trabajo. La galería ha estado una locura. Hizo una pausa y escuché algo en el fondo. Una voz masculina, apagada. Mamá, tengo que irme. Te llamo después para hablar del menú, ¿ok? Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Emma me estaba mirando desde la puerta de la terraza. Déjame adivinar. Está planeando un evento familiar que convenientemente te pone en una habitación con todos los aliados de papá. La cena de cumpleaños de Harrison. El próximo sábado. El momento no es coincidencia. No, no lo es. Pensé en el cronograma de 45 días en el correo de Mónica Slade. Fase 2. Remoción de la residencia principal. ¿Qué mejor escenario que una reunión familiar? Testigos de cualquier crisis que estuvieran planeando provocar. Documentación de la esposa inestable que arruinó el cumpleaños de su marido. Necesito ver a Megan, dije, cara a cara, sin que tu padre se entere. Mamá, si ella está grabando tus conversaciones, lo sé. Miré a mi hija práctica y escéptica que había manejado 6 horas para pararse a mi lado. Por eso necesito tener cuidado con lo que digo y con lo que descubro. El almuerzo con Patricia fue en Café Monarch en Scottsdale. Su elección, caro, lleno de gente, imposible tener una conversación privada. Exactamente lo que esperaba. Ya estaba sentada cuando llegué, margarita en mano, usando una blusa de seda que nunca había visto. Gucci, si tuviera que adivinar. $2,500 mínimo. Libby se paró para besar mi mejilla, dejando una mancha de lápiz labial coral. Te ves cansada. ¿Está todo bien? Solo ajustándome al nido vacío. Daniel regresó a la universidad. Oh, cierto. Lo de la rodilla. Hizo un gesto desdeñoso. Los chicos se recuperan rápido. Harrison siempre dice que te preocupas demasiado. Harrison siempre dice, pedí agua mineral. Patricia levantó una ceja. ¿Sin vino? Eso no es típico de ti. Estoy manejando. Pediste un Uber. Quizás camine un poco después. Despejar la mente. Me estudió por un momento y vi algo parpadear detrás de sus ojos. Cálculo. Evaluación. La misma mirada que tenía cuando éramos adolescentes y ella estaba tratando de averiguar si yo había notado que tomaba mi ropa sin pedir permiso. Bueno, dijo, inclinándose hacia adelante. La propiedad de mamá. ¿Qué tiene? Encontré algunos papeles en almacenamiento. Estados de cuenta viejos. Algunos inventarios de joyas. Creo que podría haber cuentas que no encontramos. Nuestra madre murió con $38,000 en ahorros y un departamento pagado en Phoenix. Dividimos todo equitativamente hace 6 años. No había cuentas escondidas, ni joyas olvidadas. Patricia lo sabía, yo lo sabía. ¿Qué tipo de cuentas? No estoy segura todavía. Esperaba que tú recordaras algo. Mamá siempre te contaba cosas que no me contaba a mí. Un rastro de vieja amargura se coló en su voz. Su hija favorita y todo eso. Patricia, mamá nos quería igual a las dos. ¿En serio? Tomó un largo sorbo de su margarita. Porque yo recuerdo que pagó tu vestido de novia, pero no el mío. Recuerdo que firmó como garante del primer préstamo comercial de Harrison. Recuerdo muchas cosas que no eran exactamente iguales. Esta era la herida que había estado cultivando por 3 décadas. Nuestra madre había ayudado al negocio de Harrison en 1993, porque el esposo de Patricia en ese entonces era un jugador compulsivo que habría despilfarrado cualquier inversión. Mamá estaba siendo práctica, no jugando favoritos, pero Patricia nunca lo había visto así. ¿De eso se trata esto?, pregunté. ¿Viejos rencores? Solo pienso que es interesante. Tú conseguiste al esposo exitoso, la casa grande, la vida perfecta. ¿Y qué conseguí yo? 2 divorcios y una bancarrota. Patricia, lamento que las cosas hayan sido difíciles para ti. ¿En serio? Dejó su copa. Porque nunca te has ofrecido a ayudar, ni una vez. Harrison vale casi $1,000 millones. ¿Y no podrías compartir nada con tu propia hermana? Pensé en los $45,000 que le envié después de su segundo divorcio. Los $28,000 para la rehabilitación de su hijo. Las incontables cantidades más pequeñas a lo largo de los años. Siempre dadas en silencio, nunca mencionadas de nuevo. No lo recordaba o se había convencido a sí misma de que nunca pasó. He ayudado cuando he podido, no lo suficiente. Llamó al mesero con un gesto. Voy a pedir otra margarita y ella va a tomar. Me miró expectante. Vamos, Liv. Una copa de vino no te va a matar. Necesitas relajarte. La trampa era tan obvia que casi era insultante. Hacerme beber, hacerme emocional. Documentar a la hermana inestable que no podía manejar un simple almuerzo. Solo el agua para mí. La sonrisa de Patricia se tensó. Como quieras. Comimos nuestras ensaladas en silencio incómodo. Intentó 2 veces más traer viejos rencores. El fondo universitario, la herencia, los desaires percibidos que se remontaban a la infancia. Cada vez desvié. Cada vez su frustración creció. Finalmente, sobre el café, jugó su carta. He estado hablando con Harrison, dijo casualmente. Está preocupado por ti. ¿Ah, sí? Dais que has estado distante, olvidadiza, que tuviste algún tipo de episodio
el mes pasado. Episodio. La palabra cayó como una bofetada. ¿Qué episodio? No dio detalles. Solo dijo que está preocupado. Las dos lo estamos. Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Libby, si algo está mal, si estás luchando con algo, puedes decirme. Soy tu hermana. Miré su mano sobre la mía. Las uñas perfectas. La nueva pulsera de diamantes. La hermana que me había vendido por... ¿qué? ¿Un cheque mensual? ¿Una promesa de algo más grande cuando el divorcio se concretara? No pasa nada, Patricia. Estoy bien. No pareces estar bien. Pareces paranoica. Paranoica. Ahí estaba. Otra palabra para el expediente. Solo estoy cansada. Como dije, se retiró, decepcionada. Bueno, si cambias de opinión, Harrison me dio el número de su terapeuta. La doctora Méndez se supone que es excelente. La doctora Méndez, la misma terapeuta que Harrison seguía sugiriendo, la que cuyas notas inevitablemente terminarían en el archivo de Monica Slade. Lo pensaré. Pagué la cuenta, $289 por 2 ensaladas y las margaritas de Patricia, y nos despedimos con besos al aire y promesas de hacer esto pronto de nuevo. Caminé 4 cuadras antes de permitirme sentir algo. Entonces entré al baño de un café y lloré por 20 minutos. Emma estaba esperando cuando regresé a Scottsdale. Tenía su laptop abierta, hojas de cálculo cubriendo la mesa de la cocina. Encontré algo. Me senté, todavía temblorosa por el almuerzo. ¿Qué? Los estados de cuenta de la tarjeta corporativa de papá. Tengo acceso a través de la cuenta de Nathan. Me dio el login hace años para algo de impuestos y nunca cambió la contraseña. Giró la pantalla hacia mí. Mira esto. Pagos mensuales a algo llamado Desert Consulting Partners. $8,000 al mes durante los últimos 5 años. Desert Consulting es una empresa fantasma. La rastreé a través de 4 diferentes LLCs. Adivina quién es la única beneficiaria. No necesitaba decir el nombre. Ya lo sabía. Patricia. $8,000 al mes. Esos son $480,000 en 5 años. Emma se recostó. Le ha estado pagando para espiarte, mamá, durante medio década. La traición era total ahora. Mi esposo, mi hijo, mi hermana. ¿Cuántos más? ¿Qué tan profundo llegaba esto? Hay más, dijo Emma, y algo en su voz me heló. Hablé con Megan ayer. Solo cosas casuales poniéndonos al día. Y dijo algo extraño. ¿Qué? Me preguntó si había notado que estabas actuando raro últimamente. Usó esa frase exacta. Y cuando le pregunté qué quería decir, se puso nerviosa y cambió de tema. Emma cerró la laptop. Mamá, creo que papá la tiene grabando tus conversaciones. Megan nunca... No a propósito. Probablemente piensa que está ayudando. Papá la ha convencido de que estás enferma. De que documentar tu comportamiento es por tu propio bien. Los ojos de Emma eran duros. La está usando de la misma manera que usa a la tía Patricia. De la misma manera que usa a Nathan. Ha convertido a toda nuestra familia en vigilancia. Pensé en la llamada de Megan, el brillo en su voz, la calidad ensayada, la manera en que había dirigido la conversación hacia Patricia, hacia la cena de cumpleaños, hacia todas las cosas que Harrison quería documentadas. Mi niña pequeña, mi rayo de sol, siendo usada como arma contra mí. Necesitamos pruebas, dije. No sospechas. Pruebas. Lo sé. Emma abrió su laptop de nuevo. Por eso voy a averiguar quién es realmente Monica Slade y exactamente qué le pagó papá para hacer. Empezó a teclear y observé a mi hija trabajar. Esta joven mujer feroz que había criado para ser mejor que yo. Más inteligente, más fuerte, menos confiada en las personas que se suponía debían amarla. En algún lugar de esta casa, quizás en la oficina de Harrison, quizás en una caja fuerte que yo desconocía, había un expediente con mi nombre, fotografías sacadas de contexto, registros médicos retorcidos en evidencia, un retrato cuidadosamente construido de una mujer inestable a quien no se le podía confiar su propia vida. Pero también había un rastro de papel, pagos a Patricia, contratos con Monica Slade, correos documentando una conspiración para robar todo lo que yo había ayudado a construir. Harrison pensaba que él era el depredador en este matrimonio. Estaba a punto de descubrir que había estado cazando a la presa equivocada. Cambiaron las cerraduras un viernes. Lo sé porque había pasado la mañana en el departamento de Emma en San Francisco, revisando la investigación que había compilado sobre Monica Slade. La mujer tenía un patrón: 14 divorcios de alto patrimonio en los últimos 8 años, todos representando a esposos, todos resultando en esposas que recibían menos del 20% de los bienes matrimoniales. Su especialidad era lo que ella llamaba construcción narrativa, construir una historia de inestabilidad tan convincente que jueces, mediadores e incluso las propias esposas comenzaban a creerla. Volé de regreso a Scottsdale esa tarde, exhausta pero enfocada. Tenía un plan ahora, evidencia que reunir, movimientos que hacer. Vencería a Harrison en su propio juego. Entonces intenté abrir la puerta de mi casa. La llave no funcionó. Me quedé ahí parada por 1 minuto completo, girándola a la izquierda, a la derecha, moviéndola como haces cuando piensas que la cerradura está atascada. Pero no estaba atascada. La cerradura era nueva. La acero inoxidable cepillado en lugar del bronce que yo había escogido hace 15 años. Señora Ashford, me di vuelta. Roberto, el jefe de nuestro equipo de seguridad, caminaba hacia mí desde la caseta de vigilancia. Había trabajado para nosotros
conocidos por 12 años. Había asistido a la graduación de su hijo la primavera pasada. Roberto, ¿qué está pasando? La cerradura. Lo siento, señora. No me miraba a los ojos. Órdenes del señor Ashford. Usted no está autorizada a entrar a la propiedad. Las palabras no tenían sentido. No autorizada. Esta era mi casa. Había diseñado cada habitación, escogido cada azulejo, plantado los cactus que decoraban la entrada. Había criado 4 hijos detrás de estas puertas. Debe haber un error. No hay error, señora. Roberto se movió incómodamente. El señor Ashford dijo que le diera esto. Me entregó un sobre. Adentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina, sin firma. Por consejo de asesoría legal, se le notifica que su acceso a la propiedad en 421 Camelback Road, Scottsdale, AZ, ha sido suspendido en espera de resolución de asuntos domésticos en curso. Las pertenencias personales han sido colocadas en almacenamiento en Desert Storage Solutions, unidad 183, 7800 East Thomas Road. Código de acceso 43426. Cualquier intento de entrar a la propiedad será considerado invasión de propiedad y será reportado a las autoridades locales. Lo leí 4 veces. Las palabras se difuminaban. Suspendido. Invasión. Autoridades. Mis cosas, dije. Mi ropa, mis joyas, todo está en la unidad de almacenamiento, señora. El señor Ashford fue muy meticuloso. Meticuloso. Sí, Harrison siempre era meticuloso. Miré la casa, mi casa, y vi las cortinas moverse en la ventana del piso de arriba. La oficina de Harrison. Estaba mirando. Quería ver mi reacción. Pensé en gritar, golpear la puerta, llamar a la policía. Pero eso era lo que querían. Eso era lo que el expediente necesitaba. Video de la esposa inestable causando una escena, amenazando a su esposo, probando que no podía controlarse. Así que sonreí. Sonreí a la cámara de seguridad montada sobre la puerta. Sonreí a la ventana donde Harrison estaba mirando. Sonreí mientras caminaba de regreso a mi auto rentado con pasos firmes y la espalda recta. No lloré hasta que estuve a 4 cuadras de distancia. La unidad de almacenamiento olía a cartón y humedad. Luces fluorescentes zumbaban arriba, bañando todo en un resplandor amarillento enfermizo. Toda mi vida había sido empacada en una caja de concreto de 3 por 4 metros. Habían sido descuidados, o quizás deliberados, en cómo empacaron. Mi vestido de novia estaba metido en una bolsa de basura. Los álbumes de fotos estaban apilados debajo de cajas de utensilios de cocina. La vajilla de mi abuela, el juego que heredé cuando ella murió, estaba envuelta en periódico y empujada a una esquina, pero todo estaba ahí, cada pieza de mi matrimonio de 33 años, reducida a inventario. Encontré mi joyero enterrado bajo abrigos de invierno, mi anillo de compromiso estaba adentro, el diamante de 5 quilates con el que Harrison me propuso matrimonio en el Gran Cañón en 1988. Lo había usado todos los días por 33 años. Me lo quité y lo dejé caer en mi bolso. Entonces encontré la carpeta Manila. Estaba metida entre 2 cajas de libros, sin marcar, sin nada notable. Pero supe inmediatamente qué era. El expediente. El que Monica Slade había compilado. El que Harrison había estado construyendo por años. Alguien lo había dejado aquí para que yo lo encontrara. Me senté en un contenedor de plástico y abrí la carpeta. 47 páginas. Mi vida, diseccionada. La primera sección eran registros médicos. Mi receta del Exapro en 2018, después de la muerte de mi madre, resaltada, anotada con notas como historial de dependencia y posible abuso de sustancias. Mi examen físico anual de 2020, donde había mencionado sentirme cansada, reenmarcado como quejas de fatiga crónica, posible depresión. Una sesión de terapia de 2017, cuando le dije a mi consejera que a veces me sentía invisible en mi matrimonio, citada fuera de contexto como paciente expresa sentimientos de disociación y desapego de la realidad. La segunda sección eran fotografías, yo en la boda de Nathan, copa de champán levantada, ojos semicerrados, con la leyenda intoxicación pública. Yo en una gala de caridad, apoyándome en el brazo de Harrison para mantener el equilibrio porque mis tacones eran muy altos, con la leyenda dificultad para caminar, problemas de coordinación. Yo en la playa en San Diego, sola, mirando el océano, con la leyenda comportamiento aislante, señales de retraimiento. La tercera sección eran declaraciones de testigos. Dejé de respirar cuando vi los nombres. Patricia Valdés, mi hermana, 5 páginas de observaciones abarcando 4 años. Olivia se ha vuelto cada vez más errática. La he visto consumir cantidades excesivas de alcohol. Una vez se perdió manejando a mi casa, una ruta que ha tomado cientos de veces. Creo que podría estar experimentando deterioro cognitivo temprano. Nathan Ashford, mi hijo. 3 páginas, más vacilantes en tono pero no menos dañinas. Mi madre siempre ha sido ansiosa pero últimamente parece peor. Ha estado olvidadiza, perdiendo citas. Mi padre ha expresado preocupación por su estado mental y tengo que admitir que comparto algunas de esas preocupaciones. Y entonces, al final, una declaración de Megan, mi rayo de sol. Mi madre a veces dice cosas que no tienen sentido. Se confunde sobre fechas y horas. He notado que sus cambios de humor empeoran. La quiero, pero estoy preocupada por ella. Papá dice que necesita ayuda, y creo que tiene razón. La declaración tenía fecha de hace 4 semanas. Alrededor del tiempo en que Harrison empezó a usar la habitación de Daniel para llamadas telefónicas,
Alrededor del tiempo en que el monitor de bebé empezó a grabar, Megan no sabía que estaba siendo usada. Pensaba que estaba ayudando. Harrison la había convencido de que documentar mi comportamiento era un acto de amor, protegiendo a su madre de sí misma. Cerré la carpeta. Me senté en esa unidad de almacenamiento por 2 horas, rodeada de los fragmentos de mi vida, y sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor todavía estaba ahí, la traición, la rabia, pero debajo de todo, algo más frío estaba echando raíces. Harrison había pasado años construyendo una jaula a mi alrededor. Había convertido a mi familia en informantes, mis recuerdos en armas, mis vulnerabilidades en evidencia. Había planeado esto con la precisión de una campaña militar, pero había cometido un error. Me había subestimado. Saqué mi teléfono y llamé a Emma. «Mamá, ¿estás bien? He estado tratando de localizarte por horas». «Estoy bien. Estoy en la unidad de almacenamiento». «¿Unidad de almacenamiento? ¿Qué almacén? Tu padre cambió las cerraduras. No puedo ir a casa». Silencio. Luego, «Estoy reservando un vuelo ahora mismo». «No, quédate en San Francisco. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea». Miré la carpeta en mi regazo. El expediente. El arma que Harrison había construido para destruirme. «Necesito que averigües todo sobre los otros clientes de Monica Slade. Los 14 divorcios que ha manejado. Quiero saber si alguna de esas esposas contraatacó. Y si es así, ¿cómo?» «Mamá, ¿qué estás planeando?» «Estoy planeando ganar». Emma me encontró un hotel, The Phoenician, en Camelback Road, $750 la noche, pero todavía tenía acceso a una tarjeta de crédito. Una visa personal que Harrison aparentemente había olvidado, probablemente porque rara vez la usaba. Me registré bajo mi nombre de soltera, Olivia Reyes. Se sentía extraño escribirlo, como ponerse ropa que ya no queda, pero también se sentía correcto. Olivia Reyes había existido antes de Harrison Ashford. Podía existir después de él. La habitación del hotel era hermosa, vista al desierto, sábanas blancas, flores frescas en la mesa de noche. Me senté en la cama y miré la pared por un largo rato. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Megan. «Mamá, ¿dónde estás? Papá dijo que te fuiste. ¿Está todo bien?» Escribí de vuelta. «Estoy bien, cariño. Solo necesitaba un poco de espacio. Te llamo mañana». Otra vibración, esta vez de Nathan. «Mamá, papá me contó lo que pasó. Creo que deberías venir a casa y hablar con él. Esto no tiene que ser un gran problema. Venir a casa, como si pudiera». No respondí. A medianoche, mi teléfono sonó. Harrison. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje duró 4 minutos. Preocupado. Razonable. La voz de un esposo amoroso preocupado por su esposa inestable. «Liv, no sé qué está pasando contigo, pero esto no es la respuesta. Escapar, esconderte en hoteles. Esto no es como tú. Hablé con la doctora Méndez, y ella está de acuerdo en que podrías estar experimentando algún tipo de episodio. Por favor, solo ven a casa. Hablemos de esto como adultos. Te amo y quiero ayudarte». Lo escuché 2 veces. La segunda vez noté las pausas, el fraseo cuidadoso, la manera en que enfatizaba ciertas palabras. Episodio. Escapar. No como tú, como si supiera que el mensaje podría ser reproducido para alguien más después. Todavía estaba construyendo el caso, incluso ahora. Incluso conmigo fuera de mi propia casa, durmiendo en una habitación de hotel con una maleta llena de ropa empacada a las prisas. Todavía estaba construyendo la narrativa de la esposa loca. Borré el mensaje. Luego llamé a recepción y pedí que retuvieran todas las llamadas. A la mañana siguiente, desperté a las 5 a.m. Viejo hábito. A Harrison le gustaba el desayuno a las 6:30 y había pasado 33 años asegurándome de que estuviera listo. Pero Harrison no estaba aquí y no tenía que prepararle el desayuno a nadie. Pedí servicio a la habitación. Huevos rancheros, jugo de naranja recién exprimido, café con crema real. Comí lentamente, saboreando cada bocado, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había comido una comida sin mirar el reloj, sin calcular cuándo Harrison necesitaría algo, sin planear el resto del día alrededor de su horario. A las 8 en punto, Emma llamó. Encontré algo. 4 de los casos de Monica Slade. Las esposas contrataron sus propios investigadores después. Una de ellas logró que su acuerdo fuera anulado. Su nombre es Catherine Whitmore. Vive en Denver ahora. Y mamá. Emma hizo una pausa. Está dispuesta a hablar contigo. ¿Cómo la encontraste? Tengo mis métodos. Podía escuchar la sonrisa en la voz de mi hija. Te está esperando a las 11. Te envío su número. Colgué y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada, mayor de 56, pero sus ojos estaban claros. Por primera vez en 33 años, no estaba tratando de ser lo que Harrison necesitaba. No estaba manejando sus humores, anticipando sus demandas, suavizando sus asperezas. Solo era Olivia. Pensé en el expediente, las fotografías, las declaraciones, los años de vigilancia disfrazados de preocupación. Harrison había documentado todo lo que había hecho mal, cada copa de vino, cada cita olvidada, cada momento de debilidad, pero había olvidado documentar lo que él había hecho, las aventuras que había sospechado pero nunca confrontado, los viajes de negocios que duraban demasiado, las llamadas que tomaba en privado, la manera en que lentamente, sistemáticamente, me había aislado de mi propia familia hasta que ellos me veían a través de sus ojos en lugar de los propios. Tenía 33 años de memorias, y las iba a usar. A las 10:55 marqué el número de Catherine Whitmore. Señora Ashford, su voz era cálida, firme, la voz de una mujer que había sobrevivido a algo
terrible. He estado esperando su llamada. ¿Sabe quién soy? Sé exactamente quién es. Yo fui usted hace 7 años. El mismo manual, las mismas tácticas, la misma mujer manejando la operación. Hizo una pausa. Monica Slade destruyó mi primer matrimonio, pero yo destruí su caso en apelación y estaré feliz de mostrarle cómo. Apreté el teléfono más fuerte. ¿Qué necesito hacer? Primero necesita entender algo. Hombres como su esposo no son malvados. Solo están convencidos de que son los únicos que importan. Todo lo que hacen lo justifican. La vigilancia, la manipulación, el aislamiento. Todo es por su propio bien, en sus mentes. Se rió, pero no había humor en ello. La clave no es probar que él está equivocado. Es probar que usted tiene razón. ¿Cómo? Empiece documentando todo. Cada conversación, cada interacción, cada movimiento que él haga. Construya su propio expediente, pero el suyo será la verdad. La voz de Catherine se endureció. Y luego encuentre la única cosa que él no puede explicar. La única pieza de evidencia que prueba que él no es el esposo preocupado. Es el depredador. Pensé en el monitor de bebé, la grabación que había guardado en mi iPad, la voz de Harrison, calmada y estratégica, discutiendo cómo probar que su esposa estaba loca. Creo que ya la tengo. Bien, entonces el siguiente paso es encontrar una abogada que no le tenga miedo a los millonarios. Conozco a alguien. Su nombre es Diana Torres. Es cara, pero vale la pena. Catherine hizo una pausa. ¿Y Olivia? Una cosa más. ¿Sí? Sus hijos. Los que se volvieron en su contra. No los odie. También son víctimas. Harrison los ha estado envenenando por años. Y ni siquiera lo saben. Cuando la verdad salga, y saldrá, van a necesitar a su madre. Pensé en la declaración de Megan en el expediente. Las palabras que había escrito, pensando que estaba ayudando. La hija que había criado, convertida en arma contra mí. No los odio. Dije, voy a salvarlos. Esa noche hice una lista. Todo lo que necesitaba hacer. Todos los que necesitaba contactar, cada pieza de evidencia que necesitaba reunir. En la parte superior de la lista, escribí 3 palabras, hacerlo pagar, pero luego las taché y escribí algo más, recuperar mi vida. Me dormí con la lista en mi almohada y el expediente en la mesa de noche. Mañana empezaría a pelear, pero esta noche, por primera vez en meses, dormí sin soñar con Harrison. La oficina de Diana Torres estaba en el piso 38 de un edificio en el distrito financiero de San Francisco. Paredes de cristal, muebles minimalistas, una vista que costaba más por metro cuadrado que la hipoteca de la mayoría de la gente. Era más joven de lo que esperaba, quizás 42, con ojos agudos y un apretón de manos que significaba negocios. Catherine Whitmore habla muy bien de usted, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Dice que tiene una grabación. Saqué mi iPad y presioné reproducir. Diana escuchó los 13 minutos completos sin expresión. Cuando terminó, se recostó en su silla y sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver su cena. Su esposo es un idiota. ¿Perdón? Ha estado planeando esto por años, construyendo un caso con registros médicos y declaraciones de testigos, contratando a Monica Slade y se olvidó de un monitor de bebé. Negó con la cabeza. Hombres como Harrison piensan que son intocables. Esa arrogancia le va a costar. ¿Qué hago ahora? Primero, aseguramos sus activos. Esa tarjeta de crédito que ha estado usando. ¿Cuál es el límite? 45,000. Agótela. Hoy. Póngala en algún lugar donde Harrison no pueda tocarla. Una cuenta separada bajo su nombre de soltera. Retire efectivo si es necesario. Hizo una nota en su blog legal. Segundo, necesitamos documentar todo. El cambio de cerraduras, la unidad de almacenamiento, su mensaje de voz. Cada pieza de evidencia que muestre que él es el agresor, no usted. También tengo el expediente. Alguien lo dejó en la unidad de almacenamiento. Diana levantó una ceja. ¿Alguien lo dejó? ¿Quién? No sé. Quizás alguien de su personal. Quizás alguien con conciencia. Interesante. Golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Ese expediente en realidad es útil. Muestra premeditación. Él no estaba reaccionando a su comportamiento. Estaba fabricando una narrativa. Cualquier juez competente lo verá. ¿Y Monica Slade? La expresión de Diana se endureció. Monica Slade es un problema. Es buena en lo que hace. Demasiado buena. Nunca ha perdido un caso. Y tiene conexiones en todas partes. Jueces, mediadores, relatores del tribunal. Si ella está coordinando la estrategia de divorcio de Harrison, necesitamos neutralizarla antes del juicio. ¿Cómo? Ahí es donde se complica. Diana se levantó y caminó hacia su ventana mirando la ciudad abajo. Slade opera en una zona gris. Lo que hace no es técnicamente ilegal. No está fabricando evidencia, solo curándola, presentando hechos de la manera más dañina. Pero si pudiéramos probar que cruzó una línea, aconsejó a Harrison romper la ley, manipuló documentos, coordinó declaraciones de testigos, podríamos descalificarla. Quizás hasta inhabilitarla. Es abogada, licenciada en California y Arizona. Su práctica es técnicamente consultoría de derecho familiar, pero todos saben lo que realmente hace. Diana se volvió para mirarme. El problema es conseguir pruebas. Slade es cuidadosa. No deja rastros de papel y sus clientes son leales. Tienen demasiado que perder si ella cae. Pensé en la grabación. La voz de Harrison, casual y confiada, discutiendo estrategia con Mónica. Habían hablado del expediente, del cronograma, del plan para sacarme de mi casa, pero no habían discutido nada explícitamente ilegal.
¿Cuál? ¿Y si pudiera hacerla hablar? Pregunté. Los ojos de Diana se entrecerraron. ¿Qué quiere decir? ¿Y si me acercara a ella como una cliente potencial? Una esposa rica buscando divorciarse preventivamente de su esposo. Hacer que me explique sus métodos, sus estrategias. Grabar todo. Eso es arriesgado. Si la reconoce, no lo hará. Nunca la he conocido en persona, y ella maneja docenas de clientes. No hay razón para que me conecte con Harrison. Diana estuvo callada por un largo momento. California es un estado de consentimiento de 2 partes para grabaciones, pero Arizona no. Si la reunión es ahí, sería legal. Se sentó de nuevo, estudiándome. Pero Slade es paranoica. Verifica antecedentes, hace investigaciones de seguridad. Necesitaría una historia de cobertura que se sostenga. Tengo una. Había estado pensando en esto desde la llamada de Catherine Whitmore. Un plan se había formado, pieza por pieza, en las horas de insomnio en The Phoenician. Ya no era la misma mujer que había acomodado las camisas de Harrison hace 4 semanas. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más fría, más dura, más enfocada de lo que jamás había sido. Entraré como Olivia Reyes. Nombre de soltera, dirección diferente, número de teléfono diferente. Diré que estoy casada con un desarrollador de bienes raíces, lo suficientemente cercano al perfil de Harrison para que esté interesada, lo suficientemente diferente para que no haga la conexión. ¿Y si pide documentación? ¿Prueba de activos? Le daré suficiente para parecer legítima. Estados de cuenta de mi cuenta personal. Registros de propiedad de una casa que tengo en Nuevo México. Mi abuela me la dejó hace años, y el nombre de Harrison no está en la escritura. Diana consideró esto. Estaría entrando a la guarida del león, sola. He estado viviendo en la guarida del león por 33 años. Esta es solo la primera vez que entro con los ojos abiertos. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa de depredador. Creo que voy a disfrutar trabajar con usted, señora Ashford. Emma encontró la dirección de la oficina de Monica Slade en 48 horas. Phoenix, a 2 horas de Scottsdale. Una firma boutique llamada Slade Strategic Consulting. El sitio web tenía fotos de stock de mujeres confiadas y lenguaje vago sobre proteger sus intereses en situaciones familiares complejas. Pasé 4 días preparándome. Compré ropa nueva, cara pero discreta. El tipo de atuendo que una mujer adinerada usaría para discutir destruir su matrimonio. Practiqué mi historia hasta que se sintiera natural. Memoricé detalles sobre mi esposo ficticio, sus hábitos, sus crueldades, sus presuntas aventuras. La mañana de la reunión, me paré frente al espejo del hotel y apenas me reconocí. Mi cabello era diferente, más corto, estilizado en un salón en Scottsdale. Mi maquillaje era más pesado de lo que usualmente uso. La mujer que me devolvía la mirada parecía alguien que nunca había doblado ropa en su vida. Bien, tomé un Uber a Slade Strategic Consulting a las 10:45. La recepcionista era pulida y profesional, con el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Reyes, la señora Slade la está esperando. Por aquí. La oficina era exactamente lo que había imaginado. Paredes grises, muebles grises, un difusor bombeando lavanda al aire, sillas de diseño incómodas posicionadas para hacer que los visitantes se sintieran pequeños. Y detrás del escritorio, Monica Slade en persona. Era hermosa de una manera fría, a mediados de los 40, cabello castaño recogido severamente, ojos que evaluaban y calculaban en el mismo instante. Usaba una blusa de seda color crema y aretes de perlas, y cuando me dio la mano, su agarre fue firme, pero breve. Señora Reyes, por favor, siéntese. Me senté en una de las sillas incómodas y crucé las piernas. En mi bolso, escondido en un bolsillo interior, mi teléfono estaba grabando. Gracias por reunirse conmigo, dije. Sé que es selectiva con sus clientes. Lo soy, no sonrió. Cuénteme sobre su situación. Lancé mi historia preparada. Un matrimonio de 26 años. Un esposo que controlaba todo. El dinero, las propiedades, el calendario social, aventuras sospechadas, manipulación emocional. Un acuerdo prenupcial que era férreo a menos que pudiera probar culpa. Mónica escuchó sin interrumpir, haciendo notas ocasionales en una libreta de cuero. Cuando terminé, dejó su bolígrafo. Su esposo suena como un narcisista clásico, encantador en la superficie, controlador por debajo. Déjeme adivinar. Ha convencido a todos a su alrededor de que él es el razonable. Sí, incluso mi propia familia le cree a él antes que a mí. Eso es por diseño. Se inclinó hacia adelante y por un momento vi algo casi como simpatía en sus ojos. Hombres como su esposo pasan años construyendo su narrativa. Para cuando la esposa despierta, es demasiado tarde. Todos ya creen que ella está loca. Mi estómago se tensó. Estaba describiendo a Harrison. Estaba describiendo lo que me habían hecho a mí. Entonces, ¿qué hago? Lo vence en su propio juego. La voz de Mónica se endureció. Empieza a documentar ahora, antes de que él sepa que está planeando algo. Construye su propio caso. No mentiras, sino verdades cuidadosamente seleccionadas. Encuentra los esqueletos en su armario y asegúrate de que las personas correctas los vean. ¿Qué tipo de esqueletos? Las aventuras son útiles. Las irregularidades financieras son mejores. Cualquier cosa que lo haga parecer el villano. Hizo una pausa. Puedo ayudarla a encontrarlos. Tengo recursos, investigadores, contadores forenses, personas que saben cómo excavar. ¿Y qué pasa cuando él contraataca? Cuando intenta hacerme parecer inestable, Mónica sonrió. Era la sonrisa más fría que había visto. Nos aseguramos de que su versión de los eventos nunca vea la luz del día. Los testigos pueden ser persuadidos a reconsiderar sus declaraciones. Los registros médicos
testigos pueden ser contextualizados. La clave es controlar la narrativa antes de que llegue a la corte. Persuadidos como, digamos que todos tienen algo que preferirían mantener privado. Una hermana con problemas de juego, un hijo con un DUI que fue discretamente expurgado, un socio comercial con problemas fiscales. Se encogió de hombros. La información es palanca. Entre más tengas, menos puede herirte tu esposo. Me sentí enferma. Esta era la mujer que Harrison había contratado. Esto era lo que hacía. No solo construir casos, sino destruir personas, amenazarlas, chantajearlas. Todo bajo la apariencia de proteger los intereses de su cliente. ¿Y si él ya empezó? ¿Si ya tiene un expediente sobre mí? Los ojos de Mónica parpadearon, solo por un segundo, pero lo atrapé. ¿Alguien ha estado documentando su comportamiento? Creo que sí. Mi hermana ha estado haciendo preguntas extrañas. Mi hija ha estado actuando diferente conmigo. Entonces necesitamos movernos rápido. Entre más tiempo tenga su narrativa para solidificarse, más difícil es contrarrestarla. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Mi anticipo estándar es $140,000. Eso cubre estrategia inicial, investigación y manejo de testigos. Cargos adicionales aplican para preparación de juicio y testigos expertos. $140,000. La misma cantidad que Harrison había pagado. El mismo paquete. El mismo manual. Es mucho dinero. Es una inversión. Mis clientes típicamente recuperan de 3 a 5 veces mi honorario en términos de acuerdo mejorados. Deslizó la carpeta por el escritorio. Revise el contrato. Mis referencias son impecables. Abrí la carpeta y fingí leer, pero mi mente estaba acelerada. Tenía lo que necesitaba. Mónica admitiendo intimidación de testigos, contextualizar registros médicos, usar información personal como palanca. No era una prueba contundente, pero era suficiente para mostrar sus métodos. Pero entonces vi algo que me dejó helada. Un nombre en su lista de clientes, parcialmente visible debajo de otro documento. Ashford H. Mantenía registros detallados, nombres de clientes, resúmenes de casos, estrategias empleadas. Si pudiera tener acceso a ese archivo. ¿Pasa algo, señora Reyes? Levanté la vista. Mónica me estaba observando con esos ojos fríos y calculadores. No, solo estaba. Esto es mucho que procesar. Tómese su tiempo. No presiono a los clientes a tomar decisiones. Se levantó, extendiendo su mano. Piénselo. Llámeme cuando esté lista para avanzar. Le estreché la mano, metí la carpeta en mi bolso y salí de su oficina con pasos firmes. No respiré hasta que estuve en el elevador. Puertas cerrándose, sola. Entonces saqué mi teléfono y verifiqué la grabación. 47 minutos. Audio claro. Cada palabra que había dicho. No era suficiente para destruirla, pero era un comienzo. Esa noche, me reuní con Emma en una cafetería en Berkeley. Le reproduje la grabación, observando su rostro mientras escuchaba a Mónica describir sus métodos. Dios mío, susurró Emma cuando terminó. Esta mujer es un monstruo. Es el monstruo de papá y mantiene registros. Vi un archivo con su nombre. Los ojos de Emma se agrandaron. Si pudiéramos obtener ese archivo, tendríamos todo. La estrategia, el cronograma, las personas involucradas. Prueba de que papá orquestó esto desde el principio. ¿Cómo lo conseguimos? Había estado pensando en esto desde que salí de la oficina de Mónica. El archivo estaba en el cajón de su escritorio. Su oficina tenía cámaras de seguridad, pero la entrada principal del edificio no requería registro después de horario. Trabajaba hasta tarde, según su asistente, frecuentemente quedándose pasadas las 9 p.m. No sé todavía, pero voy a averiguarlo. Emma tomó mi mano. Mamá, esto es peligroso. Si te atrapa, no lo hará. No sabes eso. No eres espía. No estás entrenada para esto. Miré a mi hija feroz y práctica que había manejado 6 horas y pasado semanas excavando a través de registros financieros para ayudarme. Merecía la verdad. Emma, hace 4 semanas, era una ama de casa. Doblaba ropa y planeaba cenas y me decía a mí misma que mi matrimonio estaba bien. Y entonces descubrí que el hombre que había amado por 33 años estaba construyendo un caso para destruirme, para tomar todo lo que había ayudado a construir y dejarme con nada. Le apreté la mano. No soy espía, no estoy entrenada, pero tampoco soy la mujer que era hace 4 semanas. Esa mujer habría llorado y suplicado e intentado arreglar las cosas. Esta mujer va a pelear. Emma estuvo callada por un largo momento. Luego asintió. Está bien, entonces peleamos juntas. ¿Qué necesitas? Necesito saber todo sobre el horario de Mónica Slade. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo llega? ¿Quién más trabaja en esa oficina? Y necesito encontrar a alguien que pueda ayudarme a pasar una puerta cerrada sin dejar evidencia. Mamá, estás hablando de allanamiento. Estoy hablando de recuperar mi vida. La miré a los ojos. ¿Estás conmigo? No dudo. Siempre. Nunca tuve que entrar a la oficina de Mónica Slade. Nathan lo hizo por mí. Apareció en The Phoenician 4 días después de mi reunión con Mónica, luciendo como si no hubiera dormido en una semana. Su traje estaba arrugado, su corbata suelta, y había círculos oscuros bajo sus ojos que lo hacían parecer 10 años mayor de 32. Mamá, su voz se quebró en esa única sílaba. Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar. Se paró en medio de mi habitación de hotel, manos temblando, y sacó una carpeta manila de su maletín. Encontré esto en la caja fuerte de papá, la de su oficina. Se suponía que no debía. Él nunca me dio la combinación, pero la descifré. Sostuvo la carpeta hacia mí como si le quemara las manos. No sabía, mamá. Te juro por Dios que no sabía. Tomé la carpeta. Era más gruesa que el expediente
expediente que había encontrado en la unidad de almacenamiento, al menos 80 páginas. La etiqueta decía Slade Strategic Consulting, asunto Ashford, confidencial. Nathan, ¿qué es esto? Todo. Su voz se quebró. El plan completo, desde el principio. Me senté en la cama y empecé a leer. El primer documento era un contrato fechado hace 20 meses. Harrison había contratado a Monica Slade en febrero del año anterior, no en respuesta a algo que yo hubiera hecho, sino preventivamente. El objetivo declarado era posicionamiento estratégico para potencial disolución del matrimonio, con máxima protección de activos. Había estado planeando esto por 1 año y 8 meses, antes de que le diera alguna razón, antes de que hiciera algo malo. El segundo documento era peor, un memo de Mónica detallando la narrativa de inestabilidad. Detallaba incidentes específicos a fabricar, botones específicos a presionar, personas específicas a reclutar. El nombre de Patricia estaba ahí, con una nota. La hermana tiene vulnerabilidades financieras. Recomendar estipendio mensual a cambio de documentación y testimonio. Cantidad sugerida, $8,000. El nombre de Nathan también estaba. El hijo trabaja en el negocio familiar. La dependencia financiera crea lealtad natural. Recomendar introducción gradual a preocupaciones sobre el estado mental de la madre. No revelar estrategia completa. Mantener negabilidad plausible. Negabilidad plausible. Mi hijo había sido usado como peón, mantenido en la oscuridad lo suficiente como para poder alegar inocencia. Mamá, lo siento tanto. Nathan estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que estabas enferma. Dijo que estaba preocupado por ti, que documentar tu comportamiento era por tu propio bien. Le creí a mi propio padre. Miré a mi hijo, mi primogénito, el bebé que había amamantado a través de cólicos y pesadillas y desamores adolescentes, y sentí algo cambiar en mi pecho. No perdón, no todavía, pero comprensión. ¿Cómo descubriste la verdad? Megan me llamó. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Estaba llorando, histérica. Dijo que había estado grabando tus conversaciones, enviándolas a papá, y que acababa de darse cuenta para qué las estaba usando. Encontró un correo en su computadora. Él había dejado su laptop abierta, donde estaba discutiendo sus grabaciones con Monica Slade, planeando cómo usarlas en la corte. Megan, mi rayo de sol. Finalmente había visto la verdad. ¿Dónde está ella ahora? En el departamento de Emma. Está destrozada, mamá. Piensa que nunca la vas a perdonar. Cerré los ojos. Mi familia, fracturada y sangrando, dispersa por todo el país. Harrison había hecho esto. Harrison nos había puesto unos contra otros. Había usado nuestro amor como arma, envenenado todo lo que tocaba. Pero Megan había despertado, y Nathan estaba aquí, llorando en mi habitación de hotel, sosteniendo evidencia que podía destruir a su padre. Quizás todavía había algo que salvar. Hay más, dijo Nathan. Buscó en su maletín de nuevo y sacó una memoria USB. La caja fuerte tenía una laptop, una separada, no su computadora principal. Tenía todo. Correos con Mónica, registros financieros, grabaciones de llamadas telefónicas. Lo copié todo. Nathan, eso es, sé lo que es. Su mandíbula se tensó. Es suficiente para destruirlo, y ya no me importa. Iba a quitarte todo, mamá. Tu casa, tu dinero, tu reputación, tu familia. Iba a dejarte sin nada, y me iba a hacer ayudarlo a hacerlo. Puso la memoria USB en la mesa de noche. No voy a ser su arma. Ya no más. Nos reunimos en el departamento de Emma esa noche los 4. Nathan, Emma, Megan y yo. Daniel todavía estaba en Stanford, pero lo habíamos llamado antes. Le explicamos todo. Había escuchado en silencio atónito. Luego dijo que volaría a casa si lo necesitábamos. Megan no podía mirarme cuando entré. Se sentó en el sofá de Emma, acurrucada en sí misma como si estuviera tratando de desaparecer, y cuando me senté junto a ella, se estremeció. Mamá, lo siento tanto, lo siento tanto. Las palabras salieron en un torrente, enredadas con sollozos. No sabía. Él dijo que estabas empeorando, que necesitabas ayuda, que las grabaciones ayudarían a tus doctores a entender lo que estaba pasando. Pensé que te estaba ayudando. La abracé. Lo sé, cariño, lo sé. Lloró contra mi hombro por mucho tiempo. Mi niña pequeña, 25 años, que había sido manipulada por su propio padre para traicionar a su madre. Harrison había usado su amor en su contra. Había torcido su preocupación en un arma. Ella era tanto víctima como yo. No es tu culpa, dije, acariciando su cabello. Nada de esto es tu culpa. Pero dije esas cosas. En la declaración, dije que estabas confundida, que tus cambios de humor estaban empeorando. Dijiste lo que él te dijo que dijeras, lo que te hizo creer. Me aparté y miré su rostro, manchado e hinchado de lágrimas. Megan, tu padre es un hombre muy convincente. Me convenció a mí por 33 años. No te culpes por ser engañada por alguien que ha pasado toda su vida engañando gente. Nathan caminaba de un lado a otro junto a la ventana, todavía tenso de ira. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos suficiente evidencia para
para hundirlo. Pero si lo hacemos público, no lo hacemos público, dije. No todavía. Emma frunció el ceño. Mamá, tienes todo. Las grabaciones, los correos, los registros financieros. Diana Torres dijo que es suficiente para inhabilitar a Mónica Slade. ¿Por qué no lo usaríamos? Porque no quiero destruir a tu padre. Las palabras me sorprendieron incluso mientras las decía. Quiero vencerlo. Hay una diferencia. Todos me miraron fijamente. Harrison espera que reaccione emocionalmente. En eso se construyó toda la estrategia. La esposa inestable que no puede controlarse. Si salgo atacando, si trato de humillarlo públicamente, él le dará la vuelta. Dirá que estoy probando su punto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de San Francisco. Pero si soy calmada, estratégica, fría, si lo venzo en su propio juego, no sabrá qué hacer. ¿Cómo se ve eso?, preguntó Nathan. Se ve como una reunión, cara a cara. Le muestro lo que tenemos y le doy una opción. Un divorcio tranquilo con un acuerdo justo, o un juicio muy público donde todo esto salga a la luz. Su reputación, sus relaciones de negocios, su posición en la comunidad, todo destruido. ¿Crees que aceptará el trato? Creo que intentará negociar, fanfarroneará, amenazará, intentará encontrar palanca. Me volví para enfrentar a mis hijos, pero no tendrá ninguna, porque ya no soy la mujer con la que se casó. No le tengo miedo. Megan se limpió los ojos. Mamá, ¿qué pasa con la tía Patricia? Ella también fue parte de esto. La pregunta cayó como una piedra en mi pecho. Patricia, mi hermana, mi sangre. Lo sé. ¿Vas a confrontarla? Pensé en los almuerzos, las preguntas, los 5 años de pagos mensuales. Patricia me había vendido por $8,000 al mes. Había documentado mi comportamiento, reportado mis conversaciones, testificado sobre mi inestabilidad. Todo por dinero. Todo porque resentía una vida que pensaba que yo no merecía. Sí, dije, pero no todavía. Patricia es un síntoma, no la enfermedad. Harrison es quien la corrompió, quien usó sus debilidades contra ambas. Me ocuparé de ella después de ocuparme de él. Nathan revisó su reloj. Papá me espera en la oficina mañana en la mañana. Quiere discutir los próximos pasos en la estrategia del divorcio. Se rió amargamente. No tiene idea de que copié sus archivos. Bien, manténlo así. Ve al trabajo. Actúa normal. No le des ninguna razón para sospechar. ¿Y luego? Y luego lo llamo. Mañana en la tarde. Le digo que necesitamos hablar. Solo nosotros dos. Sin abogados, sin testigos. Solo una conversación entre esposo y esposa. ¿Dónde? Había pensado en esto. Necesitaba ser en algún lugar neutral. En algún lugar sin cámaras de seguridad o personal que pudiera reportarle. En algún lugar donde pudiera controlar el ambiente. La casa en Sedona. No la hemos abierto para la temporada todavía. Estará vacía. Emma lucía preocupada. Mamá, ¿estás segura de que es seguro? ¿Estar sola con él? No estaré sola. Miré a Nathan. Tú estarás cerca. Lo suficientemente cerca para venir si te necesito. Lo suficientemente lejos para que él no sepa que estás ahí. Nathan asintió lentamente. ¿Y si intenta algo? No lo hará. Harrison no es violento. Es calculador. Intentará hablar para salirse. Encantarme. Encontrar un ángulo. Eso es lo que es. Sonreí y se sintió frío en mi rostro. Pero nunca ha intentado encantar a alguien que conoce todos sus secretos. Ese es un juego muy diferente. La llamada a Harrison fue breve. Liv, ¿dónde estás? He estado preocupadísimo. Estoy segura de que sí. Mantuve mi voz plana, sin emoción. Necesitamos hablar. Mañana a las 3. La casa de Sedona. Silencio en la línea. Casi podía escucharlo recalculando, tratando de averiguar qué sabía yo. Por supuesto, ahí estaré. Liv, lo que sea que esté pasando, podemos resolverlo. Te amo. A las 3. Colgué. Esa noche, me acosté en mi cama del hotel y miré el techo. Mañana, enfrentaría al hombre que había intentado destruirme. El hombre que había amado por 33 años, que había usado ese amor como arma. El hombre que había convertido a mi familia en espías y mis recuerdos en evidencia. No estaba nerviosa. No tenía miedo, estaba lista, pero mientras cerraba los ojos, un pensamiento seguía circulando. Nathan me había elegido a mí sobre su padre. Había robado archivos, arriesgado su carrera, su herencia, todo lo que Harrison le había prometido. Lo había hecho porque era lo correcto. Mañana le pediría que hiciera algo más difícil. Le pediría que testificara, no públicamente, no a menos que Harrison me forzara la mano. Pero necesitaba que Nathan estuviera dispuesto a pararse en una corte, a mirar a un juez a los ojos y decir: mi padre orquestó esto, tengo pruebas, le costaría todo, su trabajo, su herencia, su relación con Harrison para siempre. Pero lo liberaría. La pregunta era si estaba listo para pagar ese precio. La casa de Sedona se veía más pequeña de lo que recordaba. Llegué una hora antes, caminando por habitaciones que había decorado hace 16 años, tocando muebles que había escogido, parada frente a ventanas que enmarcaban las vistas de las rocas rojas que me habían enamorado. Esta casa se suponía que sería nuestro santuario, el lugar donde Harrison y yo envejeceríamos juntos, viendo a nuestros nietos correr por el jardín, organizando cenas de verano que durarían hasta que salieran las estrellas. Ahora era solo otro campo de batalla.
Nathan me envió un mensaje a las 2:45. Estoy estacionado al final del camino. No puedo ver la casa desde aquí, pero puedo estar ahí en 2 minutos. Le respondí, gracias. 3 simples palabras, pero significaban todo. A las 3 eran exactas. Escuché el auto de Harrison llegar, el crujido de la grava, el portazo, pasos en el porche. Luego la puerta principal se abrió y ahí estaba, mi esposo de 33 años. El hombre que había construido un imperio sobre mis sacrificios. El hombre que había intentado destruirme. Liv sonrió. Esa misma sonrisa encantadora que me había conquistado en 1988. Te ves bien, mejor de lo que esperaba. Gracias. Caminó hacia la sala, mirando alrededor como si estuviera evaluando la propiedad para venderla. He extrañado este lugar. Deberíamos abrirlo más seguido. Quizás este verano, después de que toda esta desagradabilidad quede atrás. No habrá un este verano, no para nosotros. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Liv, sé que estás molesta. Lo que pasó con la casa, las cerraduras, fue un error. Mis abogados reaccionaron exageradamente. Ya les dije que restauren tu acceso. Qué generoso. Lo digo en serio. Dio un paso más cerca, alcanzando mi mano. Lo dejé tomarla. Su palma estaba tibia, familiar. Había sostenido esta mano en nuestra boda, en salas de parto, en funerales. La había sostenido a través de 33 años de vida. Me aparté. Harrison, lo sé todo. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé sobre Monica Slade, sobre los 140,000 que le pagaste, sobre el expediente que has estado construyendo por años. Caminé hacia la mesa de café y tomé la carpeta manila que había colocado ahí antes. He leído cada página. Algo cambió en sus ojos. El encanto parpadeó, reemplazado por cálculo. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Importa? Liv, ¿puedes explicar por qué contrataste a una consultora para probar que yo era mentalmente inestable hace 20 meses, antes de que te diera alguna razón para querer el divorcio? Abrí la carpeta pasando a una página resaltada. Esto es lo que Mónica escribió. El cliente desea posicionarse para divorcio con máxima protección de activos. Recomendar construir narrativa de inestabilidad durante 12-24 meses. Está fechado en febrero del año pasado, Harrison. Hace 1 año y 8 meses. Guardó silencio. ¿Puedes explicar por qué le pagaste a mi hermana $8,000 al mes para espiarme? ¿Para documentar mis incidentes y testificar sobre mi deterioro mental? Pasé a otra página. Está todo aquí. Los pagos, las instrucciones, los puntos de conversación que le diste. Patricia estaba preocupada por ti. Solo la estabas usando. De la misma manera que usaste a Nathan. De la misma manera que usaste a Megan. Cerré la carpeta y lo miré. Nuestra hija, Harrison. La convenciste de grabar mis conversaciones. La hiciste creer que me estaba ayudando, cuando en realidad estaba construyendo el caso para quitarme todo lo que tengo. Estaba tratando de proteger los activos de la familia. Estabas tratando de dejarme sin nada. Mi voz se quebró y tomé un respiro. No le daría la reacción emocional que quería. No sería la esposa inestable. Me estabilicé. Tengo los correos, Harrison. Las grabaciones de tus llamadas telefónicas con Mónica. Los registros financieros que muestran cada pago que has hecho. Tengo suficiente evidencia para destruirte en la corte. Y más importante, para destruirte socialmente. Tus socios de negocios, tus amigos del club, tus juntas de caridad. ¿Cómo crees que reaccionarán cuando descubran que pasaste 2 años tratando de hacer que tu esposa pareciera loca? La máscara de Harrison se cayó completamente ahora. Podía ver al hombre real debajo. Frío, calculador, furioso. ¿Qué quieres? Un divorcio justo. 50% de los bienes matrimoniales, más la casa de Scottsdale, la que diseñé, la que crié a nuestros hijos. Tú te quedas con el departamento de San Francisco, las propiedades comerciales, lo que quieras. No necesito todo, solo necesito lo que es mío. Eso es más de 480 millones. Sé lo que es. También sé que es significativamente menos de lo que obtendría si fuéramos a juicio y todo esto saliera. Dejé la carpeta. Te estoy ofreciendo la oportunidad de irte con tu reputación intacta. Eso es más de lo que me ofreciste a mí. Me miró fijamente por un largo momento. Podía verlo calculando como siempre hacía, corriendo los números, sopesando los riesgos, buscando un ángulo. ¿Y si digo que no? Entonces vamos a juicio. Tu abogada enfrenta procedimientos de inhabilitación por sus tácticas. Tus socios de negocios descubren cómo tratas a tu familia. Tus hijos testifican contra ti. Hice una pausa. Nathan ya aceptó hacerlo. Él encontró los archivos en tu caja fuerte. Él fue quien me los trajo. El rostro de Harrison palideció. Nathan, él tomó su decisión. La misma decisión que tomó Megan cuando se dio cuenta de lo que le habías hecho. La misma decisión que estás tomando ahora mismo. Di un paso más cerca, lo suficiente para ver el miedo en sus ojos. Puedes pelear contra mí, Harrison. Puedes arrastrar esto por años, gastar millones en abogados, intentar darle la vuelta a esto, pero vas a perder. No solo el dinero, todo. Tu reputación, tus relaciones, el respeto de tus hijos, todo. Desaparecido. Guardó silencio por mucho tiempo. Afuera podía escuchar pájaros cantando, el viento entre los pinos, los sonidos de una vida que habíamos construido juntos, ahora desmoronándose. Has cambiado, dijo finalmente. Sí, la Olivia con la que me casé habría llorado, suplicado, tratado de arreglar las cosas. La Olivia con la que te casaste no sabía que estaba casada con un depredador. Tomé mi bolso de la silla. Tienes 48 horas para firmar el acuerdo de separación. Diana Torres se lo enviará a tus abogados esta noche. Si no tengo una copia firmada para el viernes a las 5 p.m., hago público todo. Caminé hacia la puerta. Liv, me detuve pero no me di vuelta. Esto
esto no ha terminado. Sí, Harrison, terminó. Firmó el acuerdo el jueves por la tarde. 489 millones en activos, más la casa de Scottsdale. El divorcio se finalizaría en silencio, sin declaraciones públicas, sin cobertura mediática. A cambio, acepté no publicar la evidencia en su contra, ni presentar cargos criminales contra Monica Slade. Fue un compromiso. Parte de mí quería destruirlo completamente, verlo perder todo de la manera en que él había intentado hacerme perder todo a mí. Pero eso habría significado más años en tribunales, más abogados, más dolor. Habría significado mantenerme atada a él cuando todo lo que quería era ser libre. Así que acepté el trato. Diana Torres lo llamó el acuerdo de divorcio silencioso más grande en la historia de Arizona. Yo lo llamé el precio de mi libertad. 3 semanas después, almorcé con Patricia. Ya se había enterado del divorcio para entonces. Todos lo habían hecho, a pesar de nuestros intentos de secreto. La historia que circulaba era aburrida. Diferencias irreconciliables, separación amistosa, respeto mutuo. Nadie sabía sobre el expediente, la vigilancia, los años de manipulación. Nadie excepto la familia. Olivia. Patricia se veía nerviosa cuando se sentó frente a mí. Gracias por reunirte conmigo. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura. El mesero vino. Ella pidió una margarita. Yo pedí agua. Sé que lo sabes, dijo una vez que se fue. Sobre el dinero. Sobre lo que Harrison me pidió que hiciera. Me caro $180,000 en 5 años. Eso es lo que nuestra hermandad valía para ti. Se estremeció. No era por el dinero. No completamente. Entonces, ¿qué era? Estaba enojada. Su voz se quebró. Tú tenías todo, Liv. El esposo rico, la casa hermosa, los hijos perfectos, y yo no tenía nada. 2 matrimonios fallidos, una bancarrota, un hijo que no me habla. Me estaba ahogando. Y tú vivías en un palacio. Y yo solo. Se detuvo, lágrimas rodando por sus mejillas. Quería que sintieras lo que yo sentía, solo una vez. Miré a mi hermana, mi hermanita, 2 años menor, que solía seguirme a todas partes como una sombra, que me rogaba que le peinara antes de los bailes escolares, que lloró en mi hombro después de sus 2 divorcios. La había amado una vez. Quizás todavía la amaba. No te voy a perdonar, dije. No hoy, quizás nunca. Lo que hiciste, ayudar a Harrison a construir un caso contra mí, testificar que yo era mentalmente inestable, eso no es algo que puedas disculpar. Lo sé, pero tampoco te voy a destruir. Empujé un sobre a través de la mesa. Eso es información sobre una vacante en una organización sin fines de lucro en Seattle. Están buscando una gerente de oficina. No paga mucho, pero es trabajo honesto. Lejos de aquí. Se quedó mirando el sobre. ¿Me estás ayudando? Te estoy dando una oportunidad de empezar de nuevo. La misma oportunidad que me estoy dando a mí misma. Me levanté. Tómala o no. Pero Patricia, si alguna vez descubro que has hablado con Harrison de nuevo, si alguna vez escucho que has dicho una palabra sobre nuestra familia a alguien, voy a publicar todo. Los pagos, el testimonio, todo. ¿Entiendes? Asintió, las lágrimas todavía cayendo. Adiós, Patricia. No miré atrás. Nathan renunció a su trabajo en la empresa de Harrison el día después de que se firmó el acuerdo. Apareció en mi nuevo departamento, un loft en el Mission District de San Francisco, 3 habitaciones, un balcón con vista a la ciudad, con una caja de sus pertenencias y una carta de renuncia en la mano. No podía quedarme, dijo. No después de todo. ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. Quizás empezar mi propia firma. Quizás tomarme un tiempo primero. Miró alrededor del departamento, las cajas todavía esperando ser desempacadas. El nuevo comienzo tomando forma a nuestro alrededor. Mamá, necesito que sepas algo. ¿Qué? Habría testificado. Si papá no hubiera firmado, si hubiera ido a juicio, habría dicho la verdad. Todo lo que sabía. Todo lo que había hecho. Me miró a los ojos. Sé que no compensa lo que hice antes, por creerle, por ayudarlo sin siquiera saber en qué lo estaba ayudando. Pero necesito que sepas que al final te elegí a ti. Abracé a mi hijo y lo sostuve como lo hacía cuando era pequeño, cuando el mundo era simple y podía protegerlo de todo. Lo sé, susurré, lo sé. Megan se mudó al loft de San Francisco 2 meses después. Había terminado con su novio, renunciado a su trabajo en la galería y decidido que necesitaba un nuevo comienzo, cerca de mamá. Emma bromeaba que yo estaba dirigiendo una casa de recuperación para Ashfords en rehabilitación. Quizás lo estaba. Daniel venía de Stanford cada fin de semana, llenando el loft con ruido y ropa sucia, y el olor de lo que fuera que estuviera cocinando esa semana. Había tomado el control de la cocina completamente, experimentando con recetas que encontraba en línea, dejando platos en el fregadero que juraba que lavaría después. Por primera vez en 33 años, mi hogar se sentía mío. Vi a Harrison una vez más, 6 meses después de que el divorcio se finalizó. Fue en una gala de caridad en el museo, uno de esos eventos inevitables donde la élite de la costa oeste se reunía para felicitarse por su generosidad. Yo estaba ahí con Diana Torres, quien se había convertido en algo así como una amiga. Él estaba ahí con una mujer que no reconocí, rubia y 30 años menor que él. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Levantó su copa en un brindis burlón, su sonrisa aguda y fría. Le sonreí de vuelta y me di la vuelta. Más tarde, cuando me iba, lo encontré esperando junto al guardarropa. Te ves feliz, dijo. Te queda bien. Gracias. Te subestimé, Olivia. Pasé 33 años pensando que sabía exactamente quién eras y no tenía idea. Se acercó. Pero no creas que esto terminó. No realmente. No olvido y no perdono. Un día, cuando no lo esperes, Harrison, lo
corté, mi voz calmada y firme. Tengo copias de todo. Los correos, las grabaciones, los registros financieros. Están guardados en 3 ubicaciones diferentes con 3 abogados diferentes, con instrucciones de publicarlos si algo me pasa a mí o a mis hijos. Cualquier cosa. Su sonrisa se desvaneció. Así que sí, esto terminó. Porque si no, si vienes tras de mí otra vez, si amenazas a mi familia, si tan siquiera piensas en venganza, te voy a reducir a cenizas. Y esta vez no ofreceré un acuerdo. Recogí mi abrigo y salí al aire frío de la noche. Detrás de mí, lo escuché llamar mi nombre una vez más, pero no me di vuelta. Tenía una nueva vida esperando. Un loft lleno de hijos y caos y amor. Un futuro que me pertenecía solo a mí. Ya no era la mujer con la que Harrison Ashford se había casado. Era Olivia. Solo Olivia. Y eso era más que suficiente.